Abrimos, señoras y señores, abrimos la tertulia en este viernes 8 de enero del año 2021. ¿Quiénes nos acompañan? Marcia Collazo, buen día. Tú estás en Montevideo, ¿no? Estoy en Montevideo estos días. Buenos días para todos. ¿Faltaste a Bellavista? Sí, porque bueno, tuve otras obligaciones por aquí. Juan Grompone, ¿cómo te va? ¿Seguís ahí en el Parque Rodó? Exactamente, buen día para todos. Gonzalo Pérez del Castillo nos contaba, anda por Maldonado, La Barra concretamente. Buen día. Muy buenos días. Y el último saludo para Fernando Escriña, que hoy participa como invitado. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto reencontrarte. Buen día, ¿cómo están? ¿Dónde estás? Estoy en Solís. ¿Qué tal ahí el tiempo? Bueno, un poco nublado, un poco sale el sol. Hubo algo de viento, sí, pero descansando un poco estos días hasta el 18. Bueno, gracias entonces por interrumpir ese descanso para participar hoy en esta conversación que ya pasa al primer tema. Estados Unidos vivió este miércoles una tarde de terror que algunos analistas llegaron a calificar como intento de golpe de Estado. Mientras el Congreso se aprestaba a certificar el resultado que ya se había conocido en el colegio elector y que le daba la victoria a Joe Biden en los comicios presidenciales, mientras estas circunstancias se cumplían desde el punto de vista de los procedimientos 2 semanas antes del cambio de mando, miles de militantes pro Donald Trump invadieron violentamente el Capitolio, provocaron destrozos, forzaron la evacuación del vicepresidente Mike Pence y de todos los parlamentarios. Los incidentes terminaron con 5 muertos. Esa es la cifra actualizada al día de hoy. Los líderes demócratas acusaron a Trump de haber incitado a los atacantes. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja, y el senador Chuck Schumer, referente en la Cámara Alta, le reclamaron a Pence que invoque la enmienda 25 de la Constitución, que le permite a él, al vice y al gabinete ministerial remover al presidente. In calling for this seditious act, the President has committed an unspeakable assault on our nation. Al llamar a este acto sedicioso, el presidente ha cometido un ataque indecible contra nuestra nación y nuestra gente, decía Pelosi. Me uno al líder demócrata en el Senado para llamar al vicepresidente a que remueva a este presidente invocando inmediatamente la enmienda 25. Si no actúan, el Congreso estará preparado para avanzar en un proceso de juicio político, impeachment. Ese es el sentimiento general de mi bancada, agregaba Pelosi. Aquellos que intentaron disuadirnos de nuestra responsabilidad fracasaron. No nos disuadieron de nuestro propósito constitucional y solemne, hicimos lo que teníamos que hacer, validamos la elección de Joe Biden y Kamala Harris, seguía señalando. Entonces la pregunta que les hago, estimados tertulianos, es la siguiente. ¿Qué puede pasar en los próximos días en Estados Unidos? ¿Se volcará el sistema político a remover a Donald Trump de su cargo? Pregunta número 1. ¿Y si Trump permanece en funciones hasta el último día de su mandato? ¿Qué otras sorpresas puede darnos él? Gonzalo. Bueno, sí, a mí me parece que la iniciativa de Pelosi, aunque la entiendo, la justifico, es totalmente justificable, pero me parece que políticamente no hay que darle más razones a Trump para que siga haciendo los disparates que está haciendo. Este hombre ha demostrado ser capaz de cualquier cosa, absolutamente. Y yo creo que hay que dejarlo que termine derrotado, sin darle más posibilidades de que cacaree, porque este hombre está buscando el show, evidentemente. No va a conceder de que fue derrotado y fue derrotado ampliamente. Ahora aún más, porque con los 2 senadores de Georgia que van para los demócratas, perdió. No solo los republicanos no pudo reconquistar, perdió el Senado y perdió la presidencia. Es decir, la derrota por el Partido Republicano es completa. Y este señor evidentemente no acepta perder. Entonces yo no le daría ninguna posibilidad, yo lo dejaría correr, que siga haciendo sus disparates. Cada uno de ellos, yo creo, le va quitando más credibilidad dentro de su propio partido. Lamentablemente ayer escuchaba unas estadísticas que decían que el 40% más o menos de los republicanos, o la mitad de los republicanos, está de acuerdo con lo que es decir, los seguidores de Trump están de acuerdo
con lo que se hizo en el Capitolio, lo que es un disparate absoluto. Pero bueno, la otra mitad ya dijeron no podemos seguir adelante con este ser humano. Entonces yo diría, para los próximos días, nada, que los tiempos corran y vamos a ver el señor Trump qué hace, si es que él se presenta a entregar la banda presidencial. Pero una de las inquietudes era, si no se toman medidas contra Trump, ¿qué otros pasos puede dar? ¿Qué otras resoluciones que incluso afecten la democracia puede tomar, no? Bueno. Si me permiten. Sí, Marcia. Yo lo que diría a grandes rasgos, por supuesto que futurología inmediata es muy difícil hacer, y yo sé que tú tampoco la estás pidiendo, pero me permito decirles que acá estamos frente a algo que es más que un show, ¿verdad? Estoy de acuerdo en que es un show psicópata, digamos, pero es más que eso, es un estado de anarquía que ha erosionado la tradicional democracia norteamericana desde hace mucho tiempo, pero desde hace mucho tiempo. Por lo menos, si yo me baso en algunos intelectuales críticos estadounidenses de gran envergadura, como Susan Sontag, de la cual les hablé hace un tiempo, fíjense que Sontag dijo en 1992, retengamos la fecha, ¿no? Dice, Estados Unidos ha entrado en un sistema político de anarquía, en el que todo el mundo se cree con derecho a tener un arma. Lo dijo así textualmente, ¿verdad? Y además ha entrado en un estado de fascismo, dice, que aunque no se le llame así, porque es verdad que no se le llama así, dice, existe ese grado de fascismo y está anidado especialmente en el Partido Republicano, o sea, el Partido Trump. Y esto lo dice en el año 1992. Después volvió a hablar en el año 2002, después del atentado a las Torres Gemelas, incluso fue amenazada de muerte. Una escritora muy lúcida en ese sentido. Yo me remito a eso, ¿verdad? A las personas inteligentes y lúcidas que nos vienen advirtiendo sobre estas cosas. Y bueno, las palabras tienen poder. Y la mentira sostenida, reiterada, tiene poder. A la vista está. Es terrible lo que está pasando, ¿no? Fernando, tú, a propósito de estos días que quedan, ¿que cuántos son a esta altura? 12, ¿no? 12 días. 12. ¿Qué esperas? Sí, hasta el 20. Yo no creo que haya muchas novedades. Creo que Trump va a llegar al fin de su mandato, creo que es lo que corresponde. Este personaje ya no nos puede causar nada extrañeza en su accionar. Sí creo que pero tiene que haber por una ejemplo, fuerte meditación. La posibilidad del impeachment claramente es muy difícil porque es un procedimiento largo, no hay tiempo. El otro camino, el de la 25ª enmienda de la Constitución, podría ejecutarse rápido, pero claro, implica que la mitad del gabinete del propio Trump, el vicepresidente, se junten y den el paso comunicándolo al Congreso, ¿no? Que el presidente no está apto para gobernar. Lo cierto es que, sin duda, yo creo que lo que mejor favorece a Trump es hacer una medida contra su gobierno de forma tal de permitirle retirarse más allá de los mecanismos democráticos. Yo creo que la democracia de Estados Unidos, más allá de esas advertencias que no solo están para Estados Unidos, están para todo el mundo libre, debemos tenerlas muy en cuenta. La democracia hoy tiene mecanismos de comunicación muy rápidos, donde el ciudadano se siente mucho más protagonista que antes y donde, en función de eso, piensa que tiene facultades que lo llevan a estar por encima de la democracia representativa. Que esa es la gran crisis para mí, que hay que reivindicar la democracia representativa. No son personas disfrazadas las que pueden irrumpir en un ámbito y decir que representan la verdad o que representan la forma de vida que deben regir a los demás. En las democracias, el gobierno es de las mayorías con respeto a las minorías, donde todos nos podemos expresar, pero en el marco de lo que a cada uno nos manda la Constitución y la ley.
Entonces, el agravio de ayer a los Estados Unidos no es una crisis únicamente de Estados Unidos, es una crisis en general de falta o de descreimiento de algunas minorías, fundamentalmente, alentadas por los medios de comunicación de las redes sociales, que van mucho más allá de cualquier principio ético, ¿no? Para mí el fenómeno Trump es hijo también de esta nueva modalidad de forma de comunicarnos. ¿Qué dicen los oyentes? Pero no creo que pase nada, va a terminar su mandato y se irá y ojalá no vuelva. Sí, una de las tantas preguntas es si va a ir al acto de traspaso del mando, ¿no? Esa es una, concentrada en el último día de este periodo. Pero antes... Yo no le atribuyo tanta trascendencia a ese hecho. Ha habido casos de traspaso de mando, no en Estados Unidos, pero es evidente que Trump violenta esa tradición americana y bueno, yo no le doy mucha trascendencia, creo que Estados Unidos tiene mucho por delante y muchos problemas además de Trump. Dice Alicia, una de nuestras oyentes, a Trump habría que ignorarlo. Para un ególatra no hay nada peor que el hecho de que nadie esté pendiente de él. Deberían hacer de cuenta que es de vidrio, que no lo ven, que no existe. Lo otro que plantean oyentes es que en cuanto a la conducta de Trump, más allá de que se intente o no se intente alguna forma de sacarlo del poder, sí puede darse el autoperdón. El autoperdón. Es una especulación, es más, ha habido trascendidos en esa dirección. Él ha estado concediendo una serie de perdones a personas allegadas. Bueno, ¿se autoindultará? Esa es una de las preguntas que plantean varios oyentes en este momento. Pero, ¿tú ibas a agregar algo más de esto, Gonzalo, o vamos a Juan, que creo que quiere hacer un pronóstico Juan. de otro tipo? Vamos a Juan, yo vuelvo después porque en largo plazo también me interesa. A ver, Juan, ¿por dónde querés ir tú en materia de pronósticos? Bueno, yo quiero, por empezar, decir que no se puede juzgar a Trump por lo desagradable que es como persona y cómo se conduce. Hay que pensar que Trump prácticamente obtuvo la mitad de los votos de Estados Unidos. Es decir, que no es un macaco que anda por ahí suelto y con que se puede despreciar y tirar a la basura. Segunda cosa. Una puntualización, Adi, discúlpame que te interrumpa, Juan. Una de las discusiones que dejó abierto el miércoles pasado es, bueno, ¿cuántos son hoy los seguidores de Trump, ¿no? Más allá de la votación que tuvo en las elecciones, después de un comportamiento como este, después de hechos como los del miércoles, a partir de los cuales incluso una parte importante de la bancada republicana lo deja solo, bueno, ¿cuál es efectivamente el porcentaje del electorado de Estados Unidos que sigue acompañando a Trump, no? Mi apuesta es que no cambian, es decir, porque habrá habrá cantidades que se van y cantidades que llegan, que lo admiran por lo que hizo. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que Trump no fue derrotado por los republicanos, no fue derrotado por los demócratas, ni por el voto por correo, ni por otra cosa. Fue derrotado por el coronavirus. Si no hubiera existido el coronavirus, Trump era reelecto. Eso no me cabe la menor duda y creo que no le puede quedar la menor duda a ninguna otra persona. Es decir, porque la economía de Estados Unidos estaba floreciente y el voto mayoritario de la gente es con el bolsillo. De modo que Trump solo no tuvo la oportunidad de ser reelecto por la pandemia y por lo mal que se comportó él con la pandemia y por las consecuencias negativas que tuvo la pandemia y que de alguna manera cayeron como culpa sobre él. De modo que el primer hecho es no despreciemos a Trump, no despreciemos a sus votos y tengamos en cuenta que perdió por la pandemia, no ganaron los demócratas. En cuanto a qué va a pasar entonces, es decir, evidentemente se rompió el fenómeno ese clarísimo de alternancia de 2 periodos de cada partido en Estados Unidos, de modo que ahora vamos a tener un periodo republicano, un periodo demócrata, pero un periodo demócrata muy curioso. Y yo, como me había preparado para pensar un poco qué va a pasar en estos 4 años, me imaginé 2 escenarios. Uno, en que todo ocurre normal y
curado en salud, otro si ocurre una catástrofe, como ocurrió con el coronavirus. Es decir, que, vuelvo a insistir, si no hubiera sido por el coronavirus, no hubiera ocurrido la catástrofe de que Trump seguía siendo presidente. Entonces yo lo que me imagino es que sin catástrofe, Biden va a ser un presidente absolutamente olvidable. China seguirá creciendo y casi igualará a Estados Unidos en el económico, y esto claramente predice que ganarán los republicanos la próxima. Y tal vez, si Trump no se hace demasiado el loco o yo qué sé cuánto, tal vez Trump sea el próximo presidente. Ahora, podría ocurrir que hubiera una catástrofe. Y la catástrofe que puede ocurrir esperable es que Biden no termine su mandato porque se muera. Es decir, Biden es una persona de mucha edad, es un presidente de mucha edad. La presidencia de Estados Unidos envejece a la gente rápidamente. Es decir, yo recuerdo cómo entra el presidente con su pelo negro y cómo 4 o 8 años después está totalmente encanecido y envejecido. Es decir, de modo que yo pienso que una de las posibilidades es que Biden no resista la presidencia todo el periodo. Y en ese caso tenemos un escenario completamente distinto, porque entonces Kamala Harris ocupa el gobierno y puede hacer una buena política democrática, es decir, no ser una presidencia mujer, feminista y con un perfil completamente distinto. Entonces, en ese caso, sí pienso que es la única posibilidad que tienen los demócratas de ser reelectos, es decir, de ser gobernantes por el siguiente periodo. De modo que, si hay una catástrofe, pienso que Kamala Harris va a ser presidenta por 2 periodos. Me llamó la atención que en cuanto a catástrofes no consideraras otra posibilidad, por ejemplo, una nueva pandemia, ¿no? De las que se anuncian tantas. Las pandemias ocurren cada 10, 15 años, es decir, los virus no mutan tan rápidamente, no pasa. Además, seguramente va a haber más herramientas para combatirlo. Gonzalo, ¿anotaste algo? Bueno, yo creo que por lo que acaba de decir Trump, por lo que acaba de decir Juan, tenemos por lo menos algo. Eso fue una agresión, eso fue un golpe bajo, Gonzalo. ¿De qué? Identificar a Juan con Trump. No, sí, perdón, Juan, no fue queriendo, evidentemente. Pero bueno, gracias al coronavirus. Yo no estoy tan de acuerdo con esa visión. A mí me parece que Trump es una persona que corre contra el tiempo. Creo que lo de él fue, y su elección, fue un último grito de una América conservadora, reaccionaria, que no quiere tomar en cuenta que hoy día más del 40% de la población no son americanos blancos. Son otro tipo de personas, de inmigrantes, como lo fueron ellos originalmente, que hoy día conviven en la sociedad. Lo que pasó fue que en los últimos años, por la lógica misma del sistema capitalista y por la globalización, hubo toda una franja de americanos, el 50% de la población, que pasó de tener el 20% del ingreso al 12% del ingreso. Y el 1% mayor pasó, creo que lo tenía del 11% al 20%. Es decir, hubo una concentración del ingreso muy importante y eso afectó a la clase media americana, como las ha afectado en muchos de los países de América Latina cuando tuvimos ese tipo de políticas. Ahora, Trump a esto reacciona ¿cómo? Con un discurso que es antiglobalización, porque dice que todas las empresas se fueron a buscar mano de obra barata en otros países del mundo y por lo tanto los americanos se quedaron sin empleo. Eso fue siempre así. Así se desarrollaron los países, explotando mano de obra barata o esclavos en países extranjeros. Así que eso no cambia nada. Él parte con un discurso antiglobalización, que es antihistórico, no va a detener la globalización. Es un discurso antifeminista, es un discurso anti-emigrantes, es un discurso anti-organismos internacionales, que son los que tratan de regular y poner un poco de orden y de derecho y de respeto por el derecho internacional. Es un discurso anti todo esto, que en esta gente que se ve amenazada en un país que ellos lo veían de determinada manera y que está cambiando, como están cambiando todos los países del mundo, votan por Trump como un salvavidas.
como una persona que le va a devolver la América blanca en la que ellos soñaron y el American Dream y todo esto. El American Dream sigue existiendo para los inmigrantes, para empezar, para toda la gente que llega a Estados Unidos, pero no es el sueño que tenían ellos. Entonces tienen estas reacciones que para mí son los últimos gritos de una sociedad que irremediablemente va a cambiar en el futuro. Antes de darle la palabra que esta combinación de Biden con Kamala Harris, nuevamente un presidente y vicepresidente que son de dos razas distintas, aunque sobre ese tema también me gustaría decir algo después, porque me parece que los americanos van a tener que cambiar esa manía que tienen de clasificar a su gente por razas, que es una cosa muy antipática y verdaderamente muy antidemocrática. A ver, antes de darle la palabra a Marcia, voy a un mensaje de la audiencia que conecta con alguna de las cosas que venías diciendo, Eduardo, pero es el mensaje de Eduardo. Dice que es imposible mirar a Estados Unidos desde nuestra óptica. La supuesta derecha republicana es la clase popular y trabajadora. El supuesto progresismo pseudoizquierdista es la oligarquía banquera, Wall Street, Harvard, Hollywood, con los Obama a la cabeza. La garantía de respeto a la Constitución, como también en Europa, son las Fuerzas Armadas, incuestionablemente respetuosas de la ley. Todo eso con un sistema electoral insólito, 200 años atrasado. Para mirar a Estados Unidos hay que operarse de la uruguayés, dice el oyente. Marcia. No, discrepo absolutamente. Pero por otra parte, Estados Unidos tiene Estados Unidos como país y como imperio tiene una incidencia directa sobre nuestras vidas, las vidas de todos los latinoamericanos. Entonces me parece que también el enfoque hay que ponerlo ahí. Bueno, lo que han dicho ustedes me exime de mayores análisis. Yo lo que digo es que Trump intentó un golpe de Estado muy particular, que no tuvo éxito seguramente porque no contó con el apoyo militar, ¿no? Para nada. Entonces, por eso digo, es muy distinta la situación de Estados Unidos a la interna, su democracia a la interna, con todas las reservas que pueda tener el término democracia en Estados Unidos hoy, porque lo tiene. Tampoco tenemos nosotros que caer en la utopía de la democracia norteamericana, porque a esta altura es una utopía. Aquello que pensábamos el águila norteamericana en los años 50, después de la Segunda Guerra, cuando Estados Unidos apareció como el gran héroe del mundo, porque acudió al salvataje de Europa Occidental y derrotó, digamos, a Hitler. No, bueno, ese gran sueño americano ha quedado atrás hace rato, sobre todo para los latinoamericanos. Por eso yo lo que digo es, yo no puedo saber lo que va a pasar, es probable que, como dice Juan, Biden no resista el gobierno, puede ser, pero lo que sí tenemos que tratar es de pensar en nosotros mismos bajo la sombra de Estados Unidos, porque lo que siga ocurriendo en Estados Unidos fatalmente va a incidir en nosotros, y nunca para bien, por desgracia, ¿no? Fernando, ¿tú tenés también alguna línea de proyección de lo que va a pasar más allá del 20 de enero, como iba recién comentando hace un rato Juan? Sí, yo estoy más afín al pensamiento de Gonzalo. No estoy con ese pesimismo respecto a las instituciones en Estados Unidos, porque Estados Unidos no solo liberó a Europa después de la guerra, liberó al mundo libre. Es decir, Estados Unidos entra en la guerra precisamente a propósito de valores que después fueron cuestionados con el transcurso del tiempo. Pero lo cierto es que Estados Unidos tiene unas instituciones muy firmes, muy sólidas, un poder judicial independiente y que funciona en el marco de una constitución muy sólida y con principios muy sólidos. Yo creo que lo de Trump va a pasar a ser una anécdota, y no creo tampoco que necesariamente el voto se maneje por el bolsillo. En este caso, cuando se ponen en juego valores como la separación de poderes, como la libertad de expresión,
como la libertad de reunión, y toma el poder un populista, porque de eso se trata, no importa si es de derecha, de izquierda, los populistas son populistas en sí mismos. El pueblo americano reacciona contra eso. La prueba está que la mitad del partido republicano tiene una visión crítica de estas actitudes de Trump. El problema es que no existieron líderes alternativos a Trump y lamentablemente en eso sí estoy de acuerdo con Juan en cuanto a que el liderazgo del Partido Demócrata no está nada claro. Entonces, lo que hay en Estados Unidos, al igual que en muchas democracias, es una crisis de liderazgo y una serie de prejuicios que de pronto algún personaje los encarna y llega al poder. Y llega al poder de la forma que vimos. Yo soy optimista en cuanto al futuro de Estados Unidos en la medida que sus valores, que son los valores tradicionales de los valores liberales, continúen. Más allá de dificultades económicas. Por ejemplo, China ha tenido una actitud, es una dictadura con un sistema capitalista dirigista. Entonces es una cosa muy interesante de analizar. Pero Estados Unidos tampoco ha logrado administrar eso. Y entonces la forma de hacerlo fue volviendo no a sus principios, sino a medidas, digamos, de protección de ese sueño americano que todavía existe, también en eso estoy de acuerdo, pero que con dificultades. Juan, ¿cerramos contigo? Ya está. Me queda poco por decir. Pero mejor, redondeamos. Quiero insistir en que veamos qué dicen las encuestas dentro de un par de meses, cuando el incidente del Capitolio haya pasado. Veamos qué dicen las encuestas y cuál es la popularidad de Trump. Enseguida cambiamos de tema en la tertulia. Atenti porque el giro es brusco, giren y acomódense para pensar en términos de literatura uruguaya, porque va a haber un cierto juego allí en el que ustedes también van a poder intervenir con sus respuestas.